las preguntas que surgen con mayor frecuencia cuando uno se adentra al estudio de las fuentes del derecho internacional es por qué la mayoría de la atención se centra en los tratados. De igual manera, por qué en el texto constitucional de la mayoría de los estados a nivel mundial simplemente se reduce al derecho internacional a su expresión por escrito en este tipo de convenios internacionales. El día de hoy trataremos de dar algunas respuestas en las cuales pueda dar una mayor claridad el por qué hoy en día la mayoría de la práctica internacional, la mayoría de la práctica argumentativa se va a basar en los tratados. El punto de partida, antes de entrar a explicar las razones por las cuales los estados prefieren la celebración de tratados, es literalmente definir qué es un tratado. Para poder definir qué es un tratado, simplemente basta ir a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en la cual señala que los tratados va a ser aquel acuerdo de voluntad celebrado entre dos o más estados, realizado por escrito y el cual se reconoce que está regido por el derecho internacional. Es muy importante que con el surgimiento de los organismos internacionales, ya en una nueva Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero ahora celebrado entre estados y organismos internacionales o meramente entre organismos internacionales, se reconoce la capacidad que van a tener esos entes del derecho internacional también para poder celebrar este tipo de convenios por escrito. Cuando estamos señalando qué es por escrito, esto va a ser muy importante porque básicamente tenemos una de las principales razones o una de las primeras razones por la cual los estados prefieren a los tratados como fuentes del derecho internacional y que es simplemente la posibilidad de poder plasmar en blanco y negro aquellas obligaciones que están celebrando con uno o con más estados. De esta manera, el poder entrar a negociaciones básicamente se está iniciando bajo un principio de buena fe y de igualdad soberana, donde ambas partes que están negociando literalmente van a poder hacer respetar sus derechos y no va a haber una imposición, teóricamente hablando, de alguna obligación en particular. La problemática con esta afirmación viene de dos lugares. La primera, de lo que sería la práctica histórica, donde hemos visto que no en pocas ocasiones la simetría entre los estados se deja ver y claramente se ve reflejada en el texto final de los tratados. No en pocas ocasiones hemos visto cómo hace varios siglos, cuando se delimitaban las fronteras nacionales, justamente ese proceso de delimitación derivaba de un conflicto armado entre dos estados y justamente las fronteras nacionales terminaban siendo la imposición por parte de la potencia ganadora respecto a aquella potencia que termina perdiendo. Entonces ahí vemos que no es tan claro cómo va a haber una igualdad soberana y cómo no es siempre cierto que no vaya a haber una imposición de cierta obligación o de cierta circunstancia en particular sobre un estado en concreto. De igual forma tenemos aquella corriente crítica del derecho internacional en la cual se señala que el derecho internacional, siguiendo esta visión imperialista europea, donde se busca evangelizar a ciertos estados, pues literalmente lo que está haciendo es perpetuar este régimen colonial, donde los países en vías de desarrollo literalmente siguen siendo oprimidos, siguen siendo explotados por aquellas potencias imperialistas que los tenían antes como colonias. Justamente como hoy en día el régimen colonial ya quedó erradicado a partir de la celebración y la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, tenemos que los remanentes de dicho régimen colonial pues deriva justamente de los tratados bilaterales de inversión, donde se le están dando ciertas prerrogativas especiales y el acceso, el trato igualitario a los inversionistas justamente en el territorio de los terceros estados. En otras palabras, se sigue argumentando que no va a haber una igualdad económica a nivel mundial porque se está perpetuando esta simetría entre países en vías de desarrollo y países desarrollados, los cuales los países desarrollados hoy en día tienen el poderío económico y militar que tienen hoy en estos momentos, pues precisamente porque explotaron todos los recursos naturales de los países en vías de desarrollo y justamente gracias al derecho internacional sigue esta dinámica. De esta manera pues vamos a ver claramente que los tratados pues no de forma tan clara, tomando estas dos visiones críticas, pues van a ser un elemento en la cual podamos ponderar y podemos ver una defensa real de la soberanía nacional y del principio de igualdad soberana que debe existir entre los estados. De igual manera, aquí va a ser muy importante todavía seguir platicando sobre la definición de los tratados cuando platicaba yo que son aquellos convenios con los cuales van a estar regidos por el derecho internacional.
Ya hemos comentado en nuestras cápsulas qué significa regidos por el derecho internacional y justamente esto va a significar que los estados van a estar conscientes que van a derivar obligaciones legales a partir de dichos acuerdos. Justamente esta frase, este segmento de la definición, es lo que nos va a permitir distinguir entre las resoluciones políticas que se adoptan al interior de la Asamblea General de Naciones Unidas allá los tratados que van a ser vinculantes para los estados. En otras palabras, los tratados sí son vinculantes, las resoluciones de la Asamblea General, con excepción de los supuestos que comentamos en una cápsula anterior, no van a ser vinculantes para los estados, ya que meramente van a ser declaraciones políticas. De igual forma, los estados van a preferir este tipo de fuente de derecho internacional, especialmente la de los tratados, porque en teoría van a permitir que el resto de los poderes que integran la estructura gubernamental a nivel nacional puedan tener un qué decir en la celebración de dichos instrumentos internacionales. Claramente, si vamos a estudiar todas las constituciones a nivel mundial, tenemos que se va a apoyar o se va a adoptar un régimen dual respecto a esta visión estructuralista entre el derecho internacional y el sistema jurídico doméstico. Esto significa que para que el sistema internacional tenga validez al interior del Estado es necesario realizar un proceso adicional en la cual el Estado se vincule a cierta obligación en concreto, a un tratado en específico, y también se cumplan con los requisitos a nivel doméstico. La mayoría de los estados van a tener como requisitos a nivel doméstico, primero, que el Poder Legislativo también autorice y apruebe ese tipo de convenios internacionales que fueron negociados por su jefe de gobierno, jefe de Estado o el Ejecutivo Federal, y una vez de que se tiene ya la aprobación del Senado o del Congreso, pues tenemos que el Ejecutivo Federal va a tener la posibilidad de ratificar dicho instrumento internacional. De igual forma, en aquellos países donde existen las cortes constitucionales, tenemos la posibilidad de que se refiera el texto del instrumento internacional negociado a dicha corte para que la misma valore y determine si el texto de dicho documento va a estar en conformidad con la Constitución doméstica. Entonces, de esta forma, tenemos que teóricamente hablando, los tratados van a permitir el respetar la división estructural que existe entre el sistema jurídico internacional y el sistema jurídico doméstico, y de igual forma es la democratización de la política exterior al interior del Estado, ya que se le permite este juego del sistema de chequeos y balance, donde el resto de los poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, van a tener una intervención, aunque sea incidental, en la toma de decisiones, en la cual puede tener un efecto radical y un efecto drástico en la aceptación de obligaciones al interior del Estado. De esta manera, pues tenemos cómo en la práctica, pues hay esta concurrencia de potestad, de facultad exclusiva que muchas veces está reducida al Ejecutivo Federal para poder desempeñar la política exterior del Estado, pero vamos a tener esta concurrencia de facultades donde, si bien es cierto es una facultad incidental, sí se va a permitir que opinen los dos poderes, tanto el poder legislativo como el poder judicial, en la celebración de este tipo de convenios internacionales. Finalmente, otra de las razones por las cuales las cancillerías, los jefes de estados y a nivel federal los centralistas se favorece que todo el mundo esté enfocado a los tratados y no esté consciente del resto de las fuentes del derecho internacional es precisamente para tener este margen de acción holgado donde no tengamos una injerencia del poder legislativo o el poder judicial. En otras palabras, si el derecho internacional al interior del Estado todo mundo lo reduce simplemente a la expresión de los tratados, pues no hay nadie más que feliz que las propias cancillerías, porque eso significa que nadie va a ponerle atención a aquellos otros tipos de convenios, otras fuentes del derecho internacional que también vinculan al Estado y a través del cual se van a derivar obligaciones internacionales, pero que no necesariamente se le van a celebrar por escrito. Y me estoy refiriendo a lo que sean los pactos de caballeros y a los actos unilaterales de los estados. Los pactos de caballeros literalmente es un acuerdo de voluntades entre dos o más estados donde va a haber un intercambio de obligaciones y derechos, un intercambio de prestaciones a partir del cual se celebra este convenio internacional, nada más que es realizado de manera verbal. Los actos unilaterales no va a existir el quid pro quo, pero nuevamente tenemos que es celebrado entre dos o más estados
bajo el poder soberano de los mismos van a decidir el crear ciertas obligaciones, las cuales no van a depender de una contraprestación que pueda desarrollar un tercer estado, sino simplemente ellos, bajo su propia potestad, en el ámbito de sus competencias, los mismos van a realizar ciertos actos sin la necesidad de que esté vinculado tal actuación con el comportamiento espejo del otro estado. Ejemplo de ese tipo de convenios que estamos celebrando y que estamos viendo hoy en día que están resurgiendo dentro de la veda internacional, pues básicamente vamos a tener la práctica entre México y Estados Unidos, donde ya hace varios años se adoptó la iniciativa medida como un mecanismo de cooperación binacional, donde se asumía un nuevo principio de responsabilidad compartida, donde cada uno de los estados iba a implementar acciones dentro de su territorio, pero las cuales van a tener una finalidad ulterior para beneficiar a ambos territorios. Hoy en día, tras la amenaza durante la administración de Donald Trump de que se iban a imponer aranceles iniciando del 5% hasta llegar al 25% a todos los productos que México exportara a Estados Unidos, si México no detenía la migración irregular proveniente de Centroamérica, pues tenemos que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos negociaron lo que era una declaración conjunta donde cada uno de esos estados convino realizar ciertas actuaciones a nivel doméstico, pero aunque esta declaración fue caracterizada por ambos gobiernos como una declaración política, tenemos que dicha declaración sí tuvo consecuencias jurídicas, ya que a la luz del derecho internacional, tomando en consideración el estudio de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, tenemos que tal declaración política realmente es un acto unilateral del Estado. En otras palabras, es un acto donde se realiza una declaración pública, concreta, precisa, donde están surgiendo obligaciones por parte del Estado sin la necesidad de que haya un tercero el cual pueda exigir tal obligación, y de igual forma es realizada por los representantes naturales del Estado. En otras palabras, por la troika conformada por el jefe de Estado, jefe de gobierno o el canciller. Entonces, de esta forma tenemos que es uno de los mecanismos en los cuales se va a conformar prácticamente este tipo de fuentes del derecho internacional, ya en las cuales por el desconocimiento que se puede tener a nivel doméstico, pues literalmente no son supervisadas, no son revisadas, no son estudiadas ni por el poder judicial ni por el poder legislativo a nivel interno. Y justamente las cancillerías defienden tales convenios como simplemente declaraciones políticas. Los pactos de caballeros, como comentaba hace unos momentos, puede realizarse de manera verbal o también puede realizarse de forma fragmentada a través del intercambio de notas diplomáticas. Esta forma de celebración de acuerdos a través del intercambio de notas diplomáticas vamos a ver que cada vez es menos frecuente, justamente por una de las razones por las cuales se prefieren los tratados, que es por su publicidad. En otras palabras, siguiendo la dogmática de los derechos humanos, donde se reconoce como un derecho humano el derecho al acceso a la información por parte de la población civil frente al gobierno, tenemos que los estados ya están conscientes que la mayoría de las notas diplomáticas han perdido esta secrecía, la cual las caracterizaba y por la cual se utilizaba principalmente como el canal de diálogo principal entre los diplomáticos. Hoy en día, como se sabe que en cualquier momento se puede solicitar una nota diplomática, pues tenemos que las notas diplomáticas han perdido esa característica esencial que las caracterizaba, y hoy en día muchas veces las notas diplomáticas simplemente son redactadas para aquel potencial individuo que las pueda solicitar mediante una solicitud de acceso a la información pública gubernamental, en la cual el Estado simplemente va a hacer un posicionamiento político, donde literalmente no estamos viendo la negociación con un tercer Estado, sino simplemente un posicionamiento para su población interna. Entonces, de esta forma, pues, ahora entendemos por qué los actos unilaterales, cuando son realizados de manera verbal, pues son usados con mayor frecuencia hoy en día, especialmente porque le van a permitir a las cancillerías, a los ejecutivos federales, a los jefes de gobiernos y a los jefes de Estado una mayor holgura en lo que sería la celebración y el desarrollo propiamente de la política exterior. En otras palabras, estamos en un mundo donde el dinamismo propio que va a establecer la globalización se necesita un actuar rápido, donde muchas veces uno no va a tener el tiempo para poder celebrar un tratado, el cual por lo general tarda de meses, si no es que años, para poder cristalizarse. Y aquí es muy importante señalar que aun cuando tengamos de forma verbal
alguna de este tipo de obligaciones como los pactos de caballeros o los actos unilaterales, es muy importante reconocer que la Corte Internacional de Justicia, tal cual lo hizo la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, lo ha reconocido como una fuente del derecho internacional, especialmente en el caso de pruebas nucleares entre Francia, Australia y Nueva Zelanda, donde el gobierno francés, después de que su presidente hiciera una declaración en la cual se comprometía a detener todas las pruebas nucleares que el gobierno francés estaba realizando en la zona marítima aledaña a Australia y Nueva Zelanda, la Corte Internacional de Justicia señaló que el Estado francés estaba reconociendo tal obligación de derecho internacional y por lo tanto estaba obligada a adecuar su comportamiento a las propias declaraciones realizadas por su propio presidente. De esta forma, pues tenemos justamente un argumento adicional, el por cual los estados van a favorecer los tratados, por justamente la metodología interpretativa y estructura a través de la cual se van a desarrollar las decisiones judiciales a nivel internacional, en la cual podemos ver claramente en el artículo 38, numeral 1, inciso A del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cómo los tratados va a ser la primera fuente que va a tomar en consideración la Corte, especialmente bajo este marco teórico de igualdad de circunstancias, a partir del cual los estados de forma volitiva, sin la imposición de un tercero, aceptan tales obligaciones de derecho internacional. Sin embargo, como comentábamos hace un momento, es muy importante reconocer que no estamos en una comunidad internacional donde los estados puedan seleccionar de manera libre las obligaciones de derecho internacional, y claramente lo podemos ver cuando surge un nuevo estado después de la desintegración de un estado anterior, como ese estado que está surgiendo, que es estado nuevo, pues no surge con una carta blanca en la cual él mismo puede agarrar un menú y seleccionar qué instrumentos internacionales se quiere vincular y cuáles simplemente quiere descartar, sino vamos a tener que ese estado ya va a surgir a una comunidad internacional donde ya hay obligaciones preexistentes que van a vincular su comportamiento. En resumen, podemos argumentar que los tratados van a ser una de las fuentes predilectas por parte de los estados y todo el mundo se enfoca al estudio de los mismos, primero porque va a ser una expresión del principio de igualdad soberana, un ejercicio de la potestad propia del Estado en la cual él mismo está viéndose como igual con sus contrapartes dentro de esta aldea global. Segundo, porque claramente va a establecer en blanco y negro cuáles van a ser las obligaciones a las cuales se va a comprometer el Estado. Tercero, porque justamente los organismos internacionales, especialmente las cortes internacionales, es la principal fuente en la cual se van a basar para poder dirimir una controversia. Y último, porque tenemos que va a permitir esta confusión y el desconocimiento del resto de las fuentes del derecho internacional un mayor margen de actuación por parte de las cancillerías a nivel mundial. En otras palabras, tenemos argumentos que surgen orgánicamente para poder señalar el por qué se prefieren los tratados y otros argumentos y otras manipulaciones que artificialmente están generando esta mayor atención a esta fuente del derecho internacional con la finalidad de poder desempeñar de forma mucho más ágil y holgada la política exterior de los estados. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.